Listo. Bueno, muy buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos a la semana 7 de la asignatura de Estadística Descriptiva. El día de hoy vamos a ver el tema que nos corresponde, que es muestreo probabilístico, y a su vez realizar un breve repaso tanto de la unidad 5 y de la unidad 6 para que poder reforzar con relación a las actividades que se han generado en la plataforma. Voy a proceder a compartir y vamos a realizar el día de hoy incluso ejercicios y casos de desarrollo, tener al alcance lo que es un cuaderno, un lápiz y un borrador para proceder a desarrollar la actividad específica. Me informa si se puede visualizar. Déjenme ver si esta es sí, exactamente. Esta es la plataforma. Permítanme un momentito. Ya. ¿Ok? En la semana 7 nosotros vamos a ver el muestreo probabilístico y de confiabilidad. ¿Qué es un muestreo y qué es lo que nosotros tenemos que analizar? En este aspecto nosotros vamos a ver los siguientes subtemas, que es la muestra, que es el muestreo probabilístico, tipos de muestreos probabilísticos, muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático y el muestreo estratificado y el muestreo conglomerado. Tenemos. ¿Cuál es el objetivo de la temática que vamos a visualizar el día de hoy? Vamos a realizar un muestreo efectivo, vamos a evaluar la confiabilidad de los resultados obtenidos y vamos a aplicar los principios de la probabilidad de la interpretación de datos, ya que los estudiantes aprenderán a diseñar el método de muestreo adecuado para el proceso de investigación. Nosotros primero, antes de iniciar, vamos a identificar con relación a qué es un muestreo. Sí. En este aspecto nosotros vamos a definir qué es un muestreo. Nos menciona que el muestreo es una técnica que selecciona miembros individuales o de un subconjunto de población para poder hacer inferencias estadísticas a partir de ellos y estimar las características de una población. Entonces hay que tomar en cuenta que qué es lo que nos dice que es un muestreo. Un muestreo son grupos o son áreas que nosotros vamos a realizar específicamente la investigación y a su vez generaremos un subconjunto de la población para poder identificar y realizar directamente con ellos nuestra investigación. También nos menciona que es un método que convierte en cuanto al elemento de la eficacia y la eficiencia con función de los costos. Por tanto, se genera una constitución en base al diseño de la investigación. Aquí me menciona que el muestreo me va a ayudar mediante el diseño de la investigación que yo voy a aplicar dentro del proyecto de investigación, dentro de la investigación de mercados, dentro de un estudio de mercado. El muestreo probabilístico, dependiendo al método de investigación que yo aplique, me va a ayudar a identificar qué tipo de muestreo yo debo aplicar en mi investigación. Como ustedes pueden visualizar en la gráfica, yo cuento con una población, ¿no es cierto? La población es todo el elemento de investigación, pero de esta población, ¿qué es lo que yo voy a realizar? Yo puedo realizar un muestreo probabilístico. Voy solamente a segmentar la parte de la investigación que yo deseo implementarle dentro de mi proyecto, dentro de mi investigación de mercados o incluso dentro de mi estudio de mercados. ¿Estamos hasta aquí claros? ¿Qué es un muestreo probabilístico? Sí, Sí, pregunta. ingeniera. Sí, listo, entonces vamos a mencionar lo siguiente, que el muestreo probabilístico, vamos a anotar las palabras claves, ¿no? Que siempre mencionamos. ¿Qué es el muestreo probabilístico? Es la selección de individuos que va a formar parte de la muestra de estudio de investigación, ¿ok?
Entonces, en palabras claves, el muestreo probabilístico es la selección de la población, si queremos ser más específicos, de los individuos que van a formar parte de la muestra de estudio de investigación. ¿Sí estamos claros hasta aquí? El muestreo probabilístico cuenta con diferentes tipos de muestreo, pero a su vez yo puedo generar o puedo identificar de una manera aleatoria, ¿sí? Para poder contar en este aspecto el muestreo. ¿Qué significa manera aleatoria? Que yo voy a empezar a utilizar los diferentes tipos, ya sea por sorteo, ya sea una muestra simple, ya sea una muestra conglomerada, que nosotros vamos a identificar más adelante cada uno de ellos. ¿Sí? Si yo le digo, Cristina, ¿qué es para usted un muestreo probabilístico? ¿Qué me diría con sus palabras? Un muestreo probabilístico es la selección de los individuos que van a formar parte de un estudio estadístico. Exacto, entonces sí estamos claros. Si yo digo estudio estadístico, significa que yo voy a utilizar una fórmula, ¿no es cierto? Y mediante la fórmula yo voy a encontrar a cuántas personas de mi muestra, a cuántas personas tengo que realizar la encuesta de investigación. Asumamos que yo cuente con una población de 22,000. De los 22,000 que voy a realizar, una muestra, ¿no es cierto? ¿Cómo yo calculo la muestra? Yo calculo la muestra mediante la fórmula de la muestra que me va a ayudar a identificar que de esta muestra a cuántas personas yo tengo que aplicar mi encuesta. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? ¿Dudas, inquietudes hasta aquí? ¿No? Avanzamos. Me dice que yo cuento con los diferentes tipos de muestreos probabilísticos. Los muestreos probabilísticos más utilizados dentro del proceso de investigación son los siguientes: el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. ¿Ok? Vamos a analizar cada uno de ellos de manera individual y vamos a su vez identificar mediante ejemplos cómo nosotros podemos aplicar. Estos tipos de muestreos es acorde al tipo de investigación que yo voy a utilizar dentro del proceso investigativo. Como les había mencionado, el proceso estadístico descriptivo a mí me va a ayudar a analizar elementos cualitativos y elementos cuantitativos. Si yo digo elementos cualitativos, recuerden lo que habíamos visto en las primeras clases, son cualidades que vamos a analizar y vamos a identificar de nuestro segmento de mercado, ¿sí? O de nuestra muestra. Si yo digo elementos cuantitativos, significa que yo voy a utilizar o voy a aplicar el instrumento en este aspecto del cálculo de la muestra para saber qué tipo de muestra yo debo utilizar dentro de mi investigación. Si es un muestreo aleatorio simple, si es un muestreo estratificado o si es un muestreo conglomerado. Ahora vamos a analizar cada uno de ellos. Me dice que es un muestreo aleatorio simple. Me menciona que es seleccionar aleatoriamente el muestreo sistemático. Se elige un primer individuo de manera aleatoria y el resto de los elementos de la muestra se selecciona utilizando un intervalo fijo. Si yo digo, ¿quién me dice o quién comprende por manera aleatoria? ¿Quién me dice qué es un elemento aleatorio? Por manera aleatoria es cuando se hace por sorteo. Exacto, vamos a sortear a nuestra muestra. Entonces, ¿qué significa? Que como yo tengo una muestra muy grande, yo puedo utilizar el muestreo aleatorio simple, que yo voy a empezar a sortear. Por ejemplo, yo tengo ahorita 9 segmentos, ¿sí? Que son los 9 estudiantes. Yo voy a decir, yo voy a sortearles a las personas que tienen el número impar, ¿sí?
son a las que yo voy a realizar mi investigación de mercados. Si yo digo impar, ¿quién nomás va a ingresar? Estoy sorteando, estoy diciendo el 1, el 3, el 7 y el 9. Entonces, ¿qué significa? Que yo no visualicé ningún nombre, no visualicé si era hombre o mujer. Lo único que hice fue el utilizar un método que son los números impares, que es aleatorio, que estoy sorteando de 9 personas a quienes voy a utilizar yo para mi investigación. ¿Sí estamos claros hasta aquí? Sí, ¿Sí? Preguntas. Ahora, me dice, cuando yo digo aleatorio, por ejemplo, ya vamos a saber cuándo utilizar. Ahora, ¿cuál es el muestreo estratificado? En este aspecto, el muestreo estratificado se divide en la población objetiva y está centrado por grupos y luego se escogen individuos de cada estrato de manera aleatoria. En cambio, aquí el estratificado significa que yo voy a hacer grupos. ¿Cuáles van a ser estos grupos que yo voy a utilizar? En este aspecto me dice, voy a dividir grupos de hombres y un grupo de mujeres. Y después de ellos yo voy a escoger de una manera aleatoria tanto al grupo de mujeres como al grupo de hombres para poder realizar una misma investigación. Así estamos. Entonces yo incluso puedo hablar por grupos con relación a barrios. Yo voy a elegir 2 barrios y de los 2 barrios yo voy a utilizar de manera aleatoria cuántas casas voy a utilizar para la investigación. Estos grupos me ayudan a identificar los segmentos o cuántos segmentos cuento en cada uno de ellos. ¿Y está claro? sí. ¿Sí? ¿Seguro? Ahora me dice qué es el muestreo conglomerado. En cambio, en el muestreo conglomerado, este es uno de los muestreos que a nosotros nos ayuda a aprovechar toda la población de manera individual. En este aspecto, me menciona que el aspecto conglomerado se genera una selección aleatoria. Es decir, yo voy a tener mucha población y yo voy a empezar ¿a qué? A sortear. Voy a empezar a numerar para saber identificar cuál es el segmento que yo voy a utilizar para la investigación. ¿Ok? Después de que nosotros hemos analizado los 3 tipos de muestreo, ahora vamos a entrar un poco más en detalle en cada uno de ellos. Si yo en este aspecto, si yo mencionaba que el muestreo aleatorio simple me dice que son elementos al azar sin utilizar ningún criterio. Yo no utilicé ningún criterio, ¿no es cierto? Cuando habíamos mencionado. Aquí tenemos un breve ejemplo que me dice que a cada persona se le podría asignar un número y luego una parte específica de esos números se selecciona de manera completamente aleatoria con un generador de números al azar y un sistema de lotería, como usted decía, Cristina. ¿Sí? Nuestro muestreo aleatorio simple es como la lotería, ¿sí? Que nosotros empezamos a sortear los números y en las personas que salgan sorteados los números, que incluso yo lo puedo hacer más fácil, que yo voy a decir, voy a solicitar que solo las personas se numeren del 1 al 200 y las personas impares den un paso al frente y ellos son a quienes yo voy a realizar la investigación. Yo los sorteé. Por eso sabemos decir, me gané el premio, voy a dar la prueba. O cuando nosotros decimos, dígame un número del 1 al 22, ustedes me dicen el 3. Digo, Cristina, lección escrita o lección oral pase. ¿Qué fue? Un premio, porque fue al azar, fue un sorteo que se realizó. Entonces, a eso se refiere un muestreo aleatorio simple, que yo voy a utilizar este método para no poder identificar o no poder a su vez censar la investigación, porque yo tranquilamente puedo decir, a ver, Mayra, Cristina, Juliana, Tatiana y Jennifer, ustedes me van a ayudar a hacer la investigación. No estoy utilizando el muestreo aleatorio simple. Puede incluso, en ese aspecto, yo puedo censar la investigación dándole a conocer a Juliana, Cristina,
en este aspecto hasta Tatiana, ¿cuáles son las respuestas que yo quisiera que generen en mi investigación? Si hemos escuchado que a veces los investigadores generan las encuestas a beneficio de la investigación, ¿verdad? Es cuando yo empiezo a seleccionar mi segmento de mercado. Entonces, por eso se utiliza preferible el muestreo aleatorio simple, que es como un sistema de lotería al azar que yo no conozco a mi segmento de mercado y necesito saber su opinión acorde a la encuesta o a la entrevista que estoy aplicando para la investigación. ¿Sí? ¿Sí está ahí más claro? Sí, licenciada. Listo, avanzamos. A su vez, lo que habíamos visto en breves rasgos, lo con relación al muestreo sistemático. En cambio, en el muestreo sistemático, primero se selecciona un elemento de la población aleatoria, ¿ok? Y luego se le selecciona al resto de los elementos de la muestra. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro. Los investigadores tienen una lista completa de los residentes de una ciudad o una población. Me dice que la población es de 300.000 personas que podrían elegir generar una muestra aleatoria de personas encuestadas o a las personas que se ocupen la posición. Yo puedo enlistar sistemáticamente. ¿Qué es sistemáticamente? Que yo voy a decir que se me sortee de 50 en 50 acorde a mi sistema. Yo ya le estoy generando un sistema, ¿sí? Yo ya le voy a empezar a decir cómo yo quiero el muestreo de las 300.000 personas. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué significa? Que si yo digo muestreo sistemático de toda la población, yo voy a generar un listado y de ese listado voy a decir que voy a seleccionar de 100 en 100, de 20 en 20, de 30 en 30. ¿Qué significa? Que yo estoy utilizando un método o un sistema para poder identificar a mi muestra de investigación. En el otro que utilicé un sistema aleatorio, ¿no es cierto? Que yo dije números impares. Ahora estoy diciendo que voy a utilizar un método. ¿Cuál es el método que quiero utilizar? El método que yo quiero utilizar en el muestreo sistemático es poner en el Excel todas las 300, o en a su vez, las 300 personas y que me seleccione de 100 en 100 a las personas que quiero que sean la muestra de mi investigación. Entonces, en el muestreo sistemático es utilizar un método, ¿sí? Un sistema para poder identificar a mi muestra de investigación. Esa es la diferencia entre el muestreo aleatorio y el muestreo sistemático. En el aleatorio es por sorteo y en el sistemático es por método que yo voy a utilizar o aplicar. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Inge, disculpe, en el muestreo sistemático, o sea, en específico, ¿qué método se utilizaría? Perdón, no le entendí esa parte. Aquí nosotros, en el muestreo sistemático, una vez que hemos seleccionado al azar, ¿qué significa sistemático? Es decir, que vamos a utilizar un Excel, ¿sí? O un Word, en donde vamos a incorporar todo el listado de la población o toda la numeración. ¿Sí estamos hasta aquí? Entonces, una vez que hemos seleccionado al azar el primer individuo de la muestra, nosotros tenemos que contar tantos números como el intervalo para coger el siguiente individuo de muestra. ¿Cómo es el intervalo o cómo es el sistema? Yo digo, voy a generar un método de la siguiente manera. Voy a generar una muestra aleatoria en el muestreo sistemático. De las 300 personas, yo quiero que me genere un sistema de que me cuente de 50 en 50 hasta generar mi muestra dentro de la investigación. Entonces, esta es una combinación entre el sistema aleatorio y un sistema que yo voy a utilizar para saber cuál es la muestra que yo voy a implementar. Entonces, al implementar en el Excel, recuerde que en el sistema aleatorio yo no utilizo ningún documento de Excel ni de Word. Lo único que utilizo es
generar un sorteo por papel o por conteo para mi muestra. Mientras que en el muestreo sistemático yo debo utilizar un Excel para poder generar este método aleatorio, pero yo debo elegir el primer individuo. Por ejemplo, yo digo, las 50 primeras personas del listado son las que ingresan dentro de la muestra. A partir de las 50 personas, quiero que se genere un conteo aleatorio de 50 a 50 para poder identificar mi muestra total. Aquí, en cambio, yo, como investigadora, elijo ya sea los 5 o los 10 primeros elementos de muestra y en el programa o en el Excel le pongo que empiece a generar un conteo adicional para saber cuáles son las otras personas que ingresan en mi investigación. No sé, Alexandra, si está claro. O Cristina, o Juliana, Jennifer, María, si es que está claro o no. O sea, Licen, es como, por ejemplo, del listado que usted nos dice, dividirles en, puede ser también en 10, en 50, pero con tal que estés en las 300 personas. Exactamente. Tienen que estar las 300 personas dentro de la investigación, pero a su vez yo necesito saber cuáles son las que yo necesito dentro de la investigación. Ah, ya, por ejemplo, las que sí pasaron un examen, por ejemplo, y las que no. Exacto. Prácticamente es donde yo genero es un sistema para la investigación. Dígame, Alejandro. Eh, o sea, que en este caso el muestreo sistemático y el muestreo aleatorio tendrían una relación, porque, bueno, usted me dice que en la primera parte nosotros somos quien estamos eligiendo a la primera persona y a partir de esa persona vamos con el muestreo sistemático. O sea, le decimos al sistema lo que nosotros deseamos obtener prácticamente. Correcto. Pero en cambio en el sistema aleatorio no, porque ahí hacemos un sorteo. Yo les digo, a ver, números impares del 1 al 10, les voy a empezar a contar. Las personas impares son a las que yo voy a hacer la encuesta. Los números impares son los que van a realizar la encuesta, los números pares no. ¿Sí? Entonces ahí sí estoy sorteando. Acá no, en el muestreo sistemático no se realiza ese proceso. ¿Sí? No sé si está claro, Alejandro. Sí, muchas gracias. Ya. Listo, avanzamos. Por último, tenemos el muestreo estratificado y también el muestreo conglomerado. Dentro del muestreo estratificado, en cambio, nos menciona que son población por grupos. ¿Cuáles son los grupos que yo voy a seleccionar? Aquí, en cambio, me dice que nosotros en el muestreo estratificado, primero debemos dividir a la población por grupos y luego seleccionar aleatoriamente unos individuos de cada estrato que forma una muestra de estudio. Como por ejemplo, en lugar de simplemente seleccionar un grupo de 500 adultos al azar, los investigadores seleccionarían un grupo conformado por un número equitativo de personas de cada estado de México para crear una muestra aleatoria. Si cada uno de los subgrupos tiene una desviación estándar, posiblemente exista el error muestral que generan estos grupos o son márgenes de error. ¿Cuál es el estratificado? Primer aspecto, yo cuento un grupo de 50 personas adultas. Por ejemplo, yo aquí tengo un grupo. ¿Cuál es mi grupo? Los estudiantes de tercer ciclo de administración de empresas. Ustedes son un grupo, ¿verdad? Este grupo está conformado por subgrupos. ¿Cuáles son los subgrupos? El subgrupo es mujeres casadas y mujeres solteras, hombres casados, hombres solteros. Tengo un subgrupo, pero también puedo tener otro subgrupo. ¿Cuál es? Personas que trabajan y personas que estudian. ¿Sí? Entonces significa que en el muestreo estratificado me dice que de mis 10 estudiantes yo puedo generar subgrupos de investigación. Si yo pregunto de mis 10 estudiantes, alcen la mano las personas que son casadas.
¿Cuántos subgrupos voy a tener? Hacemos la mano a las personas que son casadas. Nadie. Nadie son casados. Entonces yo no tengo un subgrupo, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué significa que solo tengo un grupo de casados? Ahora, voy a preguntar del tercer ciclo de administración de empresas, ¿cuáles son las personas que solo estudian? Solo se dedican a estudiar. Hacemos la mano. Ya. Tenemos un subgrupo de 3 personas. ¿Cuánto sería el subgrupo 2 de las personas que estudian y trabajan? Son 6 personas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces yo cuento con 2 subgrupos. Un grupo de 4 personas que solo estudian y un segundo subgrupo de 6 personas que estudian y trabajan, pero pertenecen a un solo grupo. Si estamos claros. Ahora, de este subgrupo de 10 personas que yo encontré, voy a identificar la posibilidad del error o el error muestral. ¿Cuál es el error muestral? ¿Quién tiene mayor capacidad de poder tener más tiempo para el estudio? ¿Las 4 personas que solo estudian o las 6 personas que estudian y trabajan? El primer grupo, las que solo estudian. ¿Qué significa? Que yo tengo 6 personas que tienen una posibilidad de error, que se le conoce la probabilidad estadística o el error muestral. ¿Cuál es el error muestral? De que este grupo no va a tener el 100% en sus calificaciones o no van a poder atender a sus clases porque están trabajando y estudiando, y eso es un error muestral, porque no estoy dando al 100%. A eso se refiere el muestreo estratificado. ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí? ¿Sí estamos o no? ¿Sí? Ahora, con este error muestral, ¿qué significa? Que ellos iban a ser parte de mi investigación. Las 10 personas son parte de mi investigación, pero cuando yo voy a hacer el análisis, en el análisis voy a encontrar un porcentaje de error muestral, el cual las personas que están trabajando y están estudiando, les está afectando el no poder estar al 100% en sus actividades de estudio, ¿sí? Y la capacidad de comprensión y de entendimiento tampoco está generando esa capacidad del 100%. Ahí es cuando nosotros en la investigación podremos generar una propuesta. ¿Cuál vendría a ser la propuesta? Para poder eliminar el error muestral. Podría ser de que se le implemente o se cambie el horario de clases para que los estudiantes no puedan afectar su trabajo y puedan concentrarse al 100% en sus horas académicas. ¿Sí estamos? Ahora nosotros tenemos con relación al muestreo conglomerado. En cambio, en el muestreo conglomerado, aquí me menciona que pueden confundirse porque son muy similares, pero sí se fijan con 2 métodos de muestreo probabilístico distintos. Por ejemplo, el conglomerado es muy parecido al muestreo por grupos que hablábamos, ¿sí? Por los grupos que nosotros identificábamos y los subgrupos. Entonces, el muestreo estratificado con el muestreo conglomerado es muy parecido en su proceso. Aquí nos menciona que en cambio en el muestreo conglomerado ya existen grupos de naturaleza en la población para poder estudiar los elementos investigativos, como por ejemplo, puede ser vecindarios y tienen que representar heterogeneidad de cada población. Aquí yo no genero subconjuntos. En el conglomerado, yo solo genero grupos de investigación. Yo puedo decir, quiero generar una investigación para identificar los diferentes barrios de la ciudad de Guaranda, cuáles de ellos cuentan con seguridad privada. ¿Sí? ¿Cuáles son los grupos? Los barrios. Pero no voy a generar un subgrupo de investigación. ¿Sí?
En este aspecto significa que en los muestreos conglomerados debe existir similitud en la investigación. Si yo estoy hablando con relación a vecindarios, los vecindarios deben tener las mismas características, las mismas oportunidades, las mismas fortalezas para poder realizar el muestreo conglomerado. Entonces, yo aquí no genero subconjuntos, yo aquí genero un solo grupo en el cual deba tener igualdad o heterogeneidad en este aspecto o homogeneidad dentro de en la investigación. En pocas palabras, deben tener las mismas características los grupos de investigación y no debe existir ningún cambio y ninguna variedad. ¿Sí? ¿Sí está claro el muestreo conglomerado? Que es casi Sí. parecido al muestreo estratificado. La diferencia es que aquí nosotros generamos subgrupos de investigación y podemos encontrar una probabilidad de error. Mientras que en el muestreo conglomerado, yo genero grupos de investigación, pero en cambio ellos deben tener similitud dentro de las mismas características de la investigación. Dígame, María. En el muestreo conglomerado te dice que nosotros no queremos subgrupos, sino que ya seleccionamos el lugar o lo que vayamos a realizar. Usted me dice que tienen que tener las mismas características. O sea, si hablamos de vecindarios, ¿cuál sería la característica? ¿La seguridad? ¿O cuál sería ahí la característica? La seguridad. Por ejemplo, yo quiero identificar si cuentan con seguridad. Entonces, imagínense que yo me voy a realizar una investigación dentro de un vecindario, pero el vecindario es privado y el otro vecindario es público. ¿Cuál sí tiene la misma homogeneidad? No, ya, entonces sería que las características simplemente es lo que nosotros vamos a evaluar, tiene que ser igual, no puede diferenciarse en nada. Ya, listo. Exactamente. Por eso decían que es casi similar al muestreo estratificado, pero en cambio en el estratificado recuerden que yo sí genero subgrupos, ¿sí? Para poder identificar el error muestral. En cambio, en el muestreo conglomerado, yo genero grupos, pero estos grupos de investigación deben tener las mismas características, ¿ok? Una de ellas puede ser de que yo quiero identificar si cuentan los vecindarios con seguridad privada o con seguridad variable. ¿Sí? Estamos teniendo el mismo segmento, que son vecindarios públicos. Pero si yo quiero hacer una investigación, un segmento de vecindario público con un vecindario privado, ya no existe similitud. El tan solo decir público significa que si tiene una seguridad que pagan las personas que viven en este vecindario privado y obviamente van a contar hasta con cámaras de seguridad. Ahora, versus con una investigación de un vecindario público que es sin seguridad. Puede ser que cuenten con cámaras, pero no cuenten con personas de vigilancia. Entonces, no hay una equidad o no existe una homogeneidad dentro de la investigación. ¿Sí estamos, Mariela? Sí, Sí. Recién le veo, Mariela, yo a usted. nada, sí, entre. Preguntas, ¿hasta aquí? ¿Sí está claro todo lo que es con el muestreo de confiabilidad y probabilidad que se debe utilizar dentro de las áreas de investigación? ¿Seguro? Listo. Ya vamos a entrar a lo que Mariela anda preocupada de los deberes. ¿Cuáles son los aspectos ventajosos y desventajosos el poder utilizar una investigación dentro del muestreo y la confiabilidad de la probabilidad? Las ventajas es que el muestreo probabilístico suele resultar rentable y económicamente, ¿sí? Porque yo no voy a invertir para hacer un muestreo. Yo lo único que voy a saber es saber utilizar qué tipo de muestreo debo aplicar, ¿ok? Para mi investigación. La desventaja es que los resultados obtenidos pueden ser difíciles de interpretarlos. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un muestreo aleatorio, conglomerado, y cada una de las personas tienen diferentes maneras y yo debo utilizar dentro de la encuesta no solamente preguntas cerradas, sino también abiertas, en donde se me dificulta la interpretación del análisis de 300 encuestas de personas que respondieron de una manera abierta, una encuesta. Es un método de muestreo rápido y fácil de hacerlo. Como ustedes se dan cuenta, nosotros podemos identificar dentro de los tipos de muestreo cómo aplicarlo dentro de la investigación.
Pero una desventaja que en ocasiones el error del muestreo puede ser muy alto. El error muestral solamente es el 0,05%, pero puede ser muy alto cuando nosotros generamos una inadecuada, en este aspecto, cuando nosotros no calculamos adecuadamente cuánto es nuestra muestra de investigación y no sabemos cuál es prácticamente el segmento de investigación que yo quiero hacer. Por ejemplo, uno de los errores del muestreo que yo puedo generar como investigadora es, quiero implementar, por ejemplo, un producto para padres de familia, para hombres, pero yo le hago la encuesta a Mariela. ¿Será correcto mi segmento de mercado para aplicar la encuesta? No es correcto. Exacto. Entonces, ahí se convierte un error muestral muy alto. Cuando yo no sé cuál es el segmento que yo debo aplicar mi investigación. Yo debo saber cuáles son los segmentos o subsegmentos o la muestra a la cual yo debo aplicar mi encuesta y poder generar resultados positivos y poder generar una propuesta investigativa dentro de mi investigación y a su vez no tener este error muestral. Como yo les menciono, yo tengo un curso de puras mujeres. Y justo al curso que tengo de puras mujeres, yo digo, voy a hacerles una encuesta en el cual está enfocado solo para hombres. ¿Qué va a pasar con esa encuesta? ¿Va a ser real o va a ser ficticia? Ficticia. Ficticia. Va a ser ficticia, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar con la investigación? ¿La investigación va a tener un resultado positivo o va a tener un resultado negativo y vamos a perder lo que es el tiempo y el presupuesto de investigación? Vamos a perder el tiempo. Exacto, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. También nos menciona que en general la persona encargada de hacer el muestreo no necesita un gran conocimiento de la población, como habíamos mencionado. Si nosotros utilizamos los diferentes tipos de muestreo, yo no necesito conocer a la población para poder identificar y saber. Si ustedes se han visualizado las personas que hacen las encuestas en cualquier sector, ¿no es cierto? Que incluso algunos de ustedes les deben haber dicho, ayúdeme con esta encuesta, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Yo como investigadora no debo conocer a ninguno de mis segmentos para aplicar mi muestra. Y ahí se tienen mejores resultados con relación a lo que yo estoy investigando. Se necesita un listado de toda la población. Esa es una desventaja, que nosotros sí necesitamos un listado, prácticamente saber de cuántos hombres y de cuántas mujeres está conformado mi segmento de investigación. Es un aspecto desventajoso porque nosotros podemos hablar de una población de 22,000 habitantes. De los 22,000 habitantes, yo necesito saber cuántos hombres y cuántas mujeres representan y de qué edad a qué edad están comprendidas para poder saber cuál es el segmento que yo me voy a orientar a la investigación. Dentro de la muestra obtenida representativamente, también me dice que la muestra pequeña puede no representar. Recuerden que cuando mi muestra es hasta 100 personas, yo no aplico la fórmula de la muestra. ¿Ok? Pero de 100 en adelante, yo sí debo aplicar. Por ejemplo, en este aspecto, si yo aplico una muestra de 100, ¿cuánto me va a salir una encuesta? 30 personas. Y recuerden que mi muestra para poder aplicar yo encuestas es hasta 100 personas en adelante. Ahí es una muestra identificable para poder yo aplicar mi encuesta, porque es una muestra satisfactoria que yo voy a utilizar. Lo que yo sí puedo utilizar con 10 personas de mi muestra de investigación es realizar un PQ. ¿Qué es un PQ? Es un elemento que yo a 10 personas voy a elegir para aplicar mi encuesta y poder saber cuáles son los errores que yo tengo. Prefiero equivocarme con 10 personas y no con 380 personas que tengo que aplicar. El PQ es para poder yo saber si está estructurado adecuadamente mi encuesta y poderla aplicar ya a las 380 personas que me salió de muestra para la investigación. ¿Ok? Y finalmente nosotros podemos decir que las ventajas del muestreo probabilístico es el que tiene una muy buena relación entre el tiempo, coste y también con relación a la técnica de resultados eficaces que vamos a tener, siempre y cuando el investigador aplique adecuadamente al total de la muestra, la encuesta o el cuestionario que nosotros vayamos a aplicar o vayamos a utilizar. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí?
¿Sí estamos claros? ¿Sí o no? Mariela, preguntas. Sí, sí, licenciada, creo que sí. Listo, ok. Ahora sí, vamos a recordar con relación a las medidas de tendencia central. ¿Sí? ¿Qué es las medidas de tendencia central? Dentro de las medidas de tendencia central, nosotros vamos a poder calcular e interpretar adecuadamente las diferentes medidas de tendencia central, que es la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Ok? Vamos a prestar atención en este aspecto y vamos a identificar. Dentro de las principales tendencias de medida central, nosotros tenemos lo siguiente. Primer aspecto, las medidas de tendencia central se encargan de resumir la información de un conjunto de datos numéricos por medio del número de cálculo a identificar. Las medidas de tendencia central se dividen en dos elementos fundamentales, que es en este aspecto, la mediana aritmética, la media y la moda. Cuando yo menciono la media, es el centro o es el conjunto de datos numéricos. La media nos ayuda a generar el promedio de conjuntos de datos numéricos y la moda es el número con mayor frecuencia o el conjunto de datos que se repite más. Aquí nosotros vamos a hablar de la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? La media aritmética nos menciona que en este aspecto nos ayuda a generar o mantener un elemento cuantitativo dentro del área de investigación. Nos menciona que aquí nosotros queremos saber un valor promedio. ¿Cuál es el valor promedio del total de base de datos que nosotros tenemos dentro de la media aritmética o media tendencia de central? En este aspecto, nosotros podemos mencionar que la media aritmética se le llega a identificar con el siguiente símbolo que ustedes lo están visualizando en este momento. Aquí nosotros podemos identificar cuál es la fórmula de la media aritmética. En la media aritmética está compuesta por la sumatoria, ¿sí?, de la cantidad de elementos por el valor de cada elemento encontrado dividido por el número de elementos. ¿Ok? Esta es la fórmula que yo lo voy a realizar. Esta fórmula que ustedes la están visualizando también se representa de la siguiente manera. Si yo digo la sumatoria de los elementos, significa que es la sumatoria de todos los números que yo voy a tener dentro de mi base de datos o los datos referenciales que me están dando a mí, ¿ok? Dividido por el número total de datos, que me va a ayudar a generar la media aritmética. En este aspecto, cuando nosotros hablamos de la media aritmética, quiero mencionar lo siguiente, que la media aritmética es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y se divide el resultado entre la cantidad de los datos. Esta media es la que va a ocupar un valor o una posición central cuando todos los datos están ordenados o se encuentran en orden creciente o decreciente con relación a los valores que nosotros vayamos a generar. Como les había mencionado, nosotros tenemos la siguiente fórmula, que ustedes la están visualizando. Para ser más comprensible, vamos a copiar los siguientes datos, ¿sí? Me dice, supongamos que nuestras calificaciones en la escuela son: en matemáticas tengo 7, en educación física tengo 8, en biología tengo 5 y en economía tengo 10. ¿Estas notas en qué se convierten, Mariel? ¿Qué vendrían a ser esas notas? En los valores. Esos son los valores. Esos valores se representan ¿en qué? En X1, lo que tenemos acá. Tenemos en X1 más X2 más X3 y más X4. Entonces, ¿cuántas X tengo? Tengo el X1, X2, X3 y X4.
Pero, ¿cuál es el primer paso que me dice que es la media aritmética? ¿Quién me dice cuál es el primer paso? Sumar todos los La valores. sumatoria de los valores dividido, ¿no? A ver, ¿qué les dije primerito? El primer paso es ordenar los valores, ya sea de manera creciente o de manera decreciente. Vamos a ordenar los valores, ¿sí? En este aspecto, ¿quién me dice cuáles vendría a ser el X1? X1 vendría a ser 5, Un Sí. 5. X2, 7, X, X3, 8 el, y X4, 10. el 10. Entonces, el primer paso, ¿cuál ha sido? Ordenar los valores, si estamos claros. Después de ordenar mis valores, significa que yo ya voy a identificar cuáles son los datos que yo ya representé. Y lo tenemos acá. Mira, el número total de las asignaturas son 4 asignaturas. Entonces, aplicamos la fórmula que acabamos de exponer en el resultado y yo tendría en este aspecto. Primer aspecto, yo aquí le tengo ordenado. No. ¿No es cierto? No. No. Entonces, ¿qué significa? Que aquí yo tengo un error. Yo debo ordenar mis resultados. Entonces, mi resultado va a ser 5, 7, 8 y 10. ¿Ok? ¿Si estamos claros hasta aquí? Dividido para el total de datos. ¿Cuántos datos tengo o cuántas asignaturas tengo? 4, ¿no es cierto? Entonces va a estar dividido ¿para cuánto? Para 4. Para- ¿Cuánto me va a dar el sumar y el dividir mi media aritmética? 7,5. Me va a dar 7,5. ¿Qué significa? Que la media aritmética de las 4 asignaturas, que está compuesto de las siguientes notas, me dice que tengo 7,5 con relación a la media. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta aquí o no? Yes. ¿Sí está fácil? Sí, Licen. ¿Sí? Mariela, Hasta ahí sí. ¿hasta ahí está fácil o no? Sí. Listo, ok. Voy a dictar el siguiente ejercicio para que me calculen la media aritmética. Calcular la media de los siguientes datos. Tenemos 11, 6, 7, 7, 4. Calcular la media media aritmética de los siguientes datos. ¿Quién me dice cuánto salió? Me explican, ¿no? 7. Primer paso, segundo paso, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuánto le salió? A mí me salió 7. Listo. Todos estamos hasta aquí. ¿Sí? Seguro. Verán que la otra semana es el examen y el examen va a ser de la media aritmética. Sí, Licen. ¿Sí? Perfecto. Siguiente ejemplo. Las edades de 8 niños que van a una fiesta son 2, 2, 3, 5, 7, 7, 9 y 10. Hallar la edad media de los 8 niños. ¿Cuánto será la edad media? Alzamos la mano, ¿no?
¿Ya? Vamos, María, ¿cuánto es? 5.62. Listo. A ver, aquí vamos a analizar algo. Los 5,62 años, ¿cuánto será? ¿En cuánto le voy a dejar? ¿En 5,62 o le dejo en 5? ¿Cuánto será Es el 5. En 5 sería. No le No, porque pasado subiríamos sería porque 6. son 6 meses. Ya no debería ser. Exacto, correcto. Sería Muy bien, 6 meses. ¿quién fue? Ah, 6 ay, perdón, meses. 6 meses. Correcto, Jennifer. Son 5 años con 6 meses. Más adelante vamos a calcular. Dígame, Mariela. Nada, señores. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta aquí? Último ejercicio. Listo, ya estamos claros, ¿verdad? Avanzamos. Hasta aquí está claro cómo calcular la media aritmética. ¿Para qué me ayuda, María, la media aritmética a calcular? Para saber el promedio de un número de datos. Por ejemplo, Exacto. Qué linda guagua, por Dios. Estamos muy bien, ¿sí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? sí. Perfecto. Ahora vamos en este aspecto, vamos a tener este ejemplo de aquí, que se encuentra en la plataforma, lo vamos a desarrollar y lo vamos a presentar el día del examen, ¿ok? ¿Sí está claro? Este ejercicio lo vamos a presentar el próximo día en el examen, ¿ok? De manera individual. Siguiente. Tenemos ya los ejemplos que habíamos desarrollado y ahora vamos a hablar de la mediana. ¿Qué es ahora la mediana? La mediana es el valor que ocupa la posición central cuando todos los datos están ordenados, ya sea en orden creciente o decreciente, y la media se representa con la letra ME. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Primerito, ordenar los datos. Al ordenar los datos, aquí quiero que me presten mucha atención porque es muy fácil. Al ordenar los datos, yo voy a empezar a contar de mi izquierda y derecha. ¿Qué significa? Como yo ya ordené mis datos, ¿sí? Aquí yo ya tengo ordenado mis datos, como ustedes pueden ver, tengo 14, 15, 15, 16 y 16. Acá me menciona lo siguiente, se define como el valor que divide una distribución de datos ordenados en dos mitades. Es decir, que se encuentra en el centro de la distribución de la base de datos. La mediana se simboliza con la M mayúscula y la E minúscula. Es menos usada que la media aritmética. Para su cálculo se necesita que los datos estén ordenados. Cuando la cantidad de los datos es impar, fácilmente se identifica la media. Pero cuando el número de datos es par, la media se calcula hallando el valor medio entre los dos valores centrales que no coincidan en ninguno de los valores del conjunto de datos. Nosotros aquí vamos a hacer lo siguiente. Primer aspecto, ¿qué es lo que mencionábamos? Ordenamos los datos de menor a mayor. ¿Ok? Después, ahora tenemos el dato que se encuentra en el centro. Vamos a prestar aquí atención. Entonces, yo tengo 14, ¿cuántos datos yo tengo aquí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. En estos datos yo voy a ordenar. Voy a ordenar 14, 15, 15, 16 y me falta un 17. ¿Ok? Aquí en este dato me falta un 17.
¿Cuántos datos debo tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5 y me falta un 17, ¿sí? Que me comí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a contar en este aspecto, voy a contar de manera céntrica. Voy a ir tachando. Si yo tengo en este aspecto, voy a buscar cuál es mi número medio dentro de la investigación. Si el número de datos es impar, se debe seleccionar el del centro. ¿Qué significa? Que yo voy a contar 1, 2, 1, 2. Si yo tengo 3, ¿qué significa? Que yo ahí voy a manifestar cuál es mi media centro. Para poder hacerlo y tenga mayor entendimiento, déjenme utilizar la pizarra. Aquí está. Para que podamos utilizarlo. ¿Sí? ¿Qué me dice que es la media aritmética? Vamos a conseguir los siguientes datos. ¿Ok? Me dice que mis datos, los datos que yo voy a utilizar son los siguientes. ¿Cuál es el primer paso que yo debo utilizar de los siguientes datos? Primero me dice que yo debo ordenar. Entonces voy a ordenar mis datos que ustedes lo pueden visualizar. Aquí yo ya lo tengo ordenado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo 4, 6, 7, 7 y 11. ¿Es número par o impar? 1, 2, 3, 4 y 5. Son Impar. número impar. Impar. ¿Qué me decía que era cuando era número impar? Se realiza un conteo de izquierda y derecha para ver el punto medio o el número del medio. O medio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar de mi izquierda, voy a seleccionar de mi derecha, voy a seleccionar de mi izquierda y voy a seleccionar de mi derecha. ¿Cuál es la media que yo he encontrado en mis datos? 7. 7. Entonces significa que mi media es 7. ay, no se me quiere copiar. Que mi media me dice que es 7. Cuando es impar, yo hago de izquierda a derecha. ¿Preguntas hasta aquí? Ahí está un poco más claro. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien ahí? Ay, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué se hace cuando tengo yo números pares? ¿Qué creen ustedes que tendría que hacer cuando tengo números pares? ¿Cuál era en este aspecto? Se suma a los dos valores centrales y se divide para los dos. Exactamente. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo un número par, aquí yo tengo mi base de datos. En esta base de datos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ordenar, ¿verdad? He ordenado mi base de datos. Ahora, si yo empiezo a seleccionar de manera céntrica, ¿cuáles van a ser mis datos? Vamos a realizar. Yo voy a tachar de derecha, déjenme, yo voy a tachar de mi derecha y de mi izquierda. Izquierda y derecha. ¿Cuáles son mis dos medias? El 4 y el 6. Tengo el 4 y el 6. Si yo digo, si me dijo que son pares, ¿qué tengo que hacer en este aspecto? Sumarlos. 4 Sumarlos. más 6 dividido ¿para cuánto? Para el número de datos 2. Dividido para 2. Esto me da igual ¿a cuánto? ¿Cuánto sería mi A media? 5. 5. Me daría igual mi media, que es 5. ¿Sí está claro hasta ahí?
Entonces, dentro de mi media, yo tengo números pares y números impares. Cuando yo tengo un número impar, el número céntrico solo que se me queda es mi media. Y cuando tengo número par, las dos cantidades yo las sumo y la divido para 2. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí estamos? Listo, vamos a calcular. El siguiente ejercicio. En un examen, en un examen, 5 personas obtuvieron 5 de nota. Perdón. 3 personas obtuvieron 5 de nota. 5 personas obtuvieron 4 de nota y 2 personas obtuvieron 3 de nota. Identifique los datos para poder calcular su media. ¿Cuáles vendrían a ser los datos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dicta los datos? Sería la descalificación. ¿Cuántas personas tienen 5? 3 3 personas. personas. Entonces, aquí sería 1, 2, 3. ¿Cuántas personas obtuvieron 4? 4 5. personas. 5. 1. Aquí tendríamos, estos son los datos, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas eran? 4, dijo usted. 4 personas. 5. 5. Listo. 5 personas de 4. Ok. ¿Cuántas personas obtuvieron los otros datos? ¿Cuántas personas obtuvieron 3? 2 Tres personas. 2 personas. Ah, no. 3 personas. Listo. Aquí yo ya tengo los datos ordenados. Ahora, ¿quién me dice cuál es la media? La pantalla es compartida. ¿Quién quiere utilizar la pantalla? María Cristina, que le veo mover, ayúdeme calculando la media de estos datos. Primerito, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a identificar si es par o impar. ¿Qué cantidad tenemos nosotros, par o impar? ¿Cuántos datos tenemos? 9, impar. 9 datos. 10 son. 10. Recuerden que son 10 10 par. datos, son par, ¿no es cierto? Entonces, si es par, ¿qué es el proceso que debo hacer? Sumar los centrales. ¿Cuántos son los centrales, María? 4 y 4 más 4 es 8 dividido Para 2. 2. Entonces, ¿cuánto sería la media de la nota de calificación de los estudiantes? 4. 4. 4. Listo, ¿ok? ¿Si estamos claros hasta aquí? Sí. ¿Sí o no? Es facilito. ¿Ok? Ahora nosotros vamos a dejar de compartir y vamos ahora a hablar con relación a la moda. Y con eso acabaríamos el día de hoy de clases. Déjenme, por favor, compartir. Y nosotros vamos a hablar el último tema, que es con relación a la moda. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice en cambio que es la moda? La moda es el valor que más se repite. Por ejemplo, si se han dado cuenta cuando nosotros decimos esa blusa está de tendencia, ese color está de tendencia, esos zapatos están de tendencia. Cuando decimos tendencia significa que es el color que más se repite, los zapatos que más se repiten, la blusa que más se repite y también en este aspecto el corte que más se repite o los diseños que están hoy en día.
A eso se refiere la moda. La moda es el valor que más se repite dentro de la base de datos que nosotros tenemos y también podemos decir que la moda es el valor con mayor frecuencia absoluta o el valor que ocurre con más frecuencia. La moda se le representa con la M mayúscula y la O. ¿Ok? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos las edades de un grupo de amigos. En estas edades de grupos de amigos, siempre yo voy a tener que utilizar lo que es organizar los datos. ¿Ok? Entonces, yo organizo los datos, sumo los datos que yo cuento, divido los datos para el número de datos que yo tengo. Este es un ejercicio completo, ¿no? ¿Cuál era primerito? Yo primerito ordeno los datos. ¿Qué me decía que tenía que hacer la media aritmética? ¿Quién me dice que era la media aritmética? La suma de los valores por el número dividido por el número de valores. Exacto. Entonces me dice que yo tengo 141 en total, dividido para 9, que es el número de valores, que me dice que son 15,6 años. ¿Ok? En este aspecto, yo me voy a calcular de los mismos datos la mediana. Si yo de esta base de datos calculo la mediana, significa que yo voy a tener que identificar primero si es par o impar. Como es impar, yo selecciono de la izquierda y de la derecha y me dice que mi mediana es 15. De esta misma base de datos, tengo que identificar cuál es el número que más se repite. Díganme, ¿cuál es el número que más se repite de esta base de datos? 7. Entonces, 7. ¿cuál va a ser la moda? 7. El 7. 7, ¿no es cierto? Si yo digo de esta base de datos, ¿cuál vendría a ser la moda? ¿El 15? El 15, porque es el número que más se repite. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo realizo un análisis e interpretación de la media aritmética, de la mediana y de la moda? Esta es la interpretación que yo voy a utilizar con relación al cálculo de la media aritmética, la mediana y la moda. El promedio de las edades de estos 9 amigos es de 15,6. El 50% de las personas es menor o igual a 15 años y la edad con más frecuencia o la edad que más se repite es 15 años. ¿Ok? ¿Sí estamos claros hasta aquí o no? ¿Sí? Ahora hemos culminado con relación al proceso. Sí tenemos, Listen, dígame María. disculpe que le corte. Lo que pasa es que tuve inconveniente con internet y casi yo no le escuché sobre la moda. Ya. ¿Qué es la moda, María? La moda es de la base de datos que yo cuento, identificar cuál es el número que más se repite. Del último ejercicio que hicimos, Mariela, ¿cuál es el número que más se repite? El 15, porque estaba... Es el 15, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere la moda. La moda yo no calculo, no hay fórmula para calcular la moda. La moda es prácticamente identificar el número que más se repite o a su vez, si queremos hablarlo en otro elemento, la moda es con respecto a ese color está hoy en día a la moda, si hemos escuchado, ¿verdad? El rojo está de tendencia. ¿Qué significa? Que esa es la moda. El zapato con taco fino está a la moda. Esa es la tendencia de hoy en día. Entonces, cuando yo quiero calcular la moda de mi ejercicio, es solamente identificar cuál es el número que más se repite. Ojo, yo sí puedo tener moda 1 y moda 2, porque puede existir dos números que se repitan a la par. Y yo debo dar a conocer que existe dos modas dentro de mi área de investigación o cálculo de la investigación. ¿Sí estamos? Nosotros sí podemos encontrar o detectar la moda
No solamente una sola, sino dos o hasta tres, cuando cuando existe la repetición en la misma cantidad de los elementos. ¿Sí? No sé Hice si... una pregunta. Tal vez es necesario ordenar, por ejemplo, números de datos de la moda. No, porque Sí. sí, recuerde que para yo poder realizar la media aritmética, la mediana y la moda, yo el primer paso que yo debo saber es ordenar mi base de datos. Por ejemplo, Jennifer, si yo no ordeno mi base de datos para calcular la media, ¿podré calcularla? No. Exacto. Entonces, ¿qué significa? Que yo debo calcular, debo ordenar siempre para poder calcular las medidas de tendencia central. El primer paso es ordenar lo que son los datos y saber cuántos totales de datos yo tengo. ¿Sí? Ya, Lisa. ¿Preguntas hasta aquí? Dígame, María. Entonces podría decir que la moda, como usted dice, todo tiene que ir ordenado, pero la moda es encontrar el número de datos que más se repite, no importa en qué posición esté. No, No hay diferencia en esto, ¿no es cierto? O sea, al exacto. final, al último, lo importante es que Se se identifique. identifique las cantidades que están repetidas. Ah, ya, ok. Exactamente. Aquí pero recuerde, Mariela, que cuando yo ya identifico la moda, igual está ordenado la base de datos. Lo único que yo no sé que pueda ser el primero, el segundo o el tercero. No tiene ningún nivel O sea, el importante. resultado, diría, El se puede estar en resultado cualquier es el que a mí me interesa saber ya. cuál es el valor que más se repite para poder identificar la moda. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? No. Cristina, preguntas, que le veo estresada. No, o sea, lo que entendí es que para todas las medias tenemos que ordenar los datos, Exacto, Cristina. Si yo no inclusive para ordeno, la moda. para Sí, ¿verdad? todo debemos utilizar. Recuerden que yo puedo con un solo ejercicio calcular la media y la moda. Con uno solo. Yo puedo solicitar que de la siguiente base de datos, calcúleme la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, si yo ya ordené mi primer base de datos, ¿qué significa? Que con esa base de datos yo puedo calcular la mediana y la moda. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas, inquietudes? De mi parte no está todo claro, ingeniero. Licia, en una pregunta. Dígame, En María. la parte que usted nos dijo que tenemos que realizar para el día del examen, ¿en qué parte está? Porque en la presentación y en lectura de la semana 6 no está ese ejemplo, no le veo en qué parte está. Está en la presentación de PowerPoint, Mariela. Sí le vi, pero no le encuentro este ejercicio. Déjeme revisarle, a más de que no se me haya subido, pero ya les comparto para que le capturen, ¿ya? Sí, porque no está en la presentación ni en la lectura, están ejemplos, pero no esos ejemplos. Déjenme verle. Ahí. Es que lo unifiqué para poder dar una sola para que no nos llamen la atención. Ajá, sí, está. Esta, la de aquí, les voy a subir una sola, ¿ya? Aquí está. Esta no, esta no es, perdón. Aquí está. Este es el ejercicio que necesito que me ayuden, ¿sí? Si me ayudan con la captura de la imagen, les agradecería mucho. Este ejercicio quiero que me calcule la media aritmética, la mediana y la moda con el análisis e interpretación de resultados que tenemos al final. ¿Sí? De igual manera, el video ya lo voy a subir. Como está prácticamente ya 1 hora y 20, se ha de demorar en subir el video. ¿Ok? Pero de igual yo ya les subo en este momento para que puedan revisar. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? Espero que no. Mil disculpas. Elisa. Ay, disculpe. No se me capturó la parte de ejercicio. No, no se Porfis. preocupe. Ya les envío al grupo. Tranquila, Mariela, no hay problema. Es que déjeme verla, ya le paso. Arriba. Aquí está. Ya, ¿Ya? ¿Le ya, sí, capturaron? gracias, Sí. Lisa. De nada. Bueno, espero que estemos bien con la actualización de conocimientos, con lo que hemos visto.
En el transcurso de estos días se encontrarán ya los videos respectivos. Como les había mencionado, pido mil disculpas por la demora. Y cualquier duda, inquietud, ya saben que me la pueden preguntar. Ahora ya estoy un poco más activa en este aspecto, ¿sí? Así es que chicos, ha sido un gusto haberles visto. Cualquier inquietud que tengan, me la mencionan. De igual, para lo que es la evaluación del primer parcial, vamos a hacer una pequeña reunión para mencionar los temas que se les va a tomar, ¿sí? En este aspecto van a ser ejercicios que se les va a poner ahí lo que son las respuestas alternativas y ustedes para poderlo responder van a tener que resolver el ejercicio y poder dar respuesta. ¿Sí estamos? Va a haber una mezcla entre la teoría y lo práctico. Licenciada, ¿qué día nos va a El- dar? eh, No, no, el examen no, sino lo que dice, lo que nos va a ayudar para ver qué estudiamos. Ya, en este aspecto déjenme organizarme si es factible este viernes, ¿sí? Ustedes me Ok. dicen a qué hora el viernes para yo. En la tarde, por favor, sería más Claro, ahí me factible. O en envían la noche. un mensaje me envían y nos unimos rapidito y analizamos los temas, no hay problema. Tenemos Pero que no Ok. sea muy noche, por contabilidad, favor. también Hasta tenemos las 9 puede ser, porque yo ya viejita de 40 años a las 9 ya duermo. Sí, puede ser a las 7, a las 8, pero no muy temprano. Y por favor, respeten la edad mía Ya. de 40 años, ¿sí? Y me duermo. Y ya, licenciada, muy Listo, gracias. chicos, les dejo, ha sido. Una consulta, el deber de la semana 7 solo es del APE, ¿verdad? Sí, solo es el app. Y Solo está es del APE, ok. generado por grupos, si no estoy mal. Sí, está por grupos. Sí, Y solo solo está calcular igual la mediana, la media y la la moda, nada mediana, más. sí, De la los media ejercicios que usted aritmética, nos la ha mediana y propuesto. la moda, nada más. Por Ahí eso ya, les dije excelente. que para el día de clases, ahí ustedes ya van a estar más activos para poder desarrollar el app tranquilamente, que no iba a haber Ya, ningún inconveniente. Listo, ok. jóvenes, que tengan un buen día. Si no estoy mal, creo que los exámenes ustedes ya vienen presencial, no lo sé. Y nos estaremos presencial, Dan, ¿verdad, Mariela? Hasta donde yo sé, como con usted y los otros profesores desde en línea, nos dijeron que en línea. Ah, Ya ya. nos dieron el horario y con usted nos toca el lunes. Ah, el lunes les toca. No he tenido Sí, contacto. el lunes estaba el horario según lo que dio. Las materias que tenemos semipresencial donde acudimos a la universidad a las clases con el profesor, con ellos tenemos que ir a la universidad. Ahí con los demás es en línea, con ustedes en línea, según cómo subió la coordinadora el horario. Ah, ya, perfecto, no hay inconveniente. Dígame, Cristina. Ya. Licen, este ejercicio que usted nos propuso para hacer y sacar todas las medias, tenemos que tenerlo hecho, o sea, ¿para cuándo tenemos que tener como Tienen que tenerlo hecho para el día del examen, Cristina. Ah, ¿Sí? ya, Para el día ya, del listo. examen le tienen que tener elaborado, porque les voy a solicitar que suban dentro de un indicador para tener una calificación de desarrollo y evaluación de un caso completo de la media, la moda, la media, la mediana y la moda. Ujú. ¿Sí? Ya, Licen, gracias. Listo, ahora sí les dejo, jóvenes, que tengo que subir a la matriz y tengo media hora para poderlo hacer. Ha sido un placer verles. Cualquier duda, inquietud, me la dicen. Pido mil disculpas a veces que no les pueda responder, pero estas actividades me tienen muy loca en la universidad, que en realidad nos tienen un poco desvinculados a veces hasta de las redes sociales o estar en el teléfono. Así es que no tengan dudas en hacerlo. Me pueden decir, háganme en acuerdo, porque como les digo, ya tener los 40 años es como llegar ya a la edad de los mayorcitos que debemos estar haciéndonos acuerdo, pero cualquier cosa, inquietud, me la dicen, ¿sí? Ha sido un gusto, un placer haberles visto el día de hoy. Cuídense y a repasar. Hasta luego, chicos. Disculpe, ¿nos va a tomar la Gracias. lista? Yulisa, no. Recuérdense que ustedes no tienen lista. Ya, licenciada, gracias. ¿Sí? Listo. Hasta luego. Pórtense bien. Cuídense. Hace Igual. bien. Gracias, ingeniera, igualmente.